A ver, empiece, Cristian. Empiezo yo, listo. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel. Primera y Segunda de Reyes. Reyes. ¿Sí? No, no era. Sí. Ay, ahora yo me puse de chismosa y ahora yo no Primera y sé. Segunda. Primera y segunda de Crónicas. Crónicas. Esdras, Nehemías. Esdras, Es Nehemías, una mujer. Esther. Job. No, se queda Ruth. No, ¿No? ya ve, Ruth Yo de dije ya Nazaret. Ruth, sí. ¿Sí? Salmos. Proverbios. Eclesiastés. Cantar de los cantares. Eh, Un hombre. ¿Qué haces? Que sea por ahí. No, lo siento. Ay, no. Bienvenidos a esto que se llama Influencia Dios. Muy bien, gracias a todos por estar acompañándonos ahí en casita, viéndonos, dispuestos, listos para otro tema más de este nuevo episodio del año 2024. Pues resulta y pasa que hoy vamos a hablar sobre un libro que varias personas estuvieron pensando, yo sé que estuvieron pensando y algunos me preguntaron si era el libro de Judas, pero confunden a Judas con Judas el traidor, ¿sí? San Judas Iscariote, ¿no es? Sí, exacto. No es el libro, hay que aclarar primero, no es el libro de Judas el traidor, no es el libro del discípulo Judas que conocemos nosotros, el que se ahorcó después de traicionar al Señor Jesucristo. No es ese. Es más, por ahí parece que hay un libro que dicen que es de Judas. Pero me imagino que no está. Pero no. Lo que pasa. Canonizada. No está. Exacto. Lo que pasa con estos libros es que lo mismo que con el libro de Enoch, ¿se acuerdan? Nosotros hablamos de eso, Sí. que el libro de Enoch supuestamente lo escribió Enoch, pero no es que lo haya escrito Enoch, sino que le ponen el nombre de Enoch para que por alguna razón coja como fama y como que sea más reconocido. Más pero reconocido. No es muy difícil, personalmente no creo, es muy difícil que ese libro que dicen que lo escribió Judas Iscariote sea el autor, sea... Igual ya sabríamos cuál sería el final, ¿no? Sí, exacto. Y me ahorqué. Y me ahorqué. Y mejor que. Spoiler del libro. No mentiras. Hoy vamos a hablar precisamente del libro de Judas. Es un libro que tiene solamente un capítulo, es muy cortico, pero tiene muchas cosas, ¿cómo decirlo? Como oscuras, misteriosas. No oscuras en el sentido malo, sino misteriosas. Ya queríamos tocarlo porque me parece también que es un buen libro. Tenemos una pregunta también hoy. La idea es que ustedes puedan participar. ¿Cuál sería la pregunta? ¿De qué otros libros quiere que hablemos en este programa? Exacto. ¿Qué otro libro quisieran que nosotros pues estudiáramos un poquito? Obviamente no vamos a tocarlo a fondo, vamos a estar muy por encimita, pero la idea es que ustedes también digan, bueno, yo quiero que hablen sobre, no sé, sobre los... Por ejemplo, mi papá que le encanta Elías diría, no, hablen acerca del profeta Elías. Está Exacto, bien. puede ser sobre, bueno, estos salmos, proverbios o los del Nuevo Testamento, algunos de los evangelios, y podemos mirar a ver si lo tocamos. Igual vamos a hacerlo a grandes rasgos, lo que se trata este libro de Judas. Yo creo que lo que queremos es como incitarlos también a ustedes a que estudien la palabra. Obviamente nosotros les damos como un abrebocas, pero la idea es que ustedes también estudien la palabra y confronten pues con lo que nosotros aquí les enseñamos. Claro, y lo primero que todo es invitarlos a empezar a leer este libro porque está en la Biblia. Y es muy cortico. Es que lo gracioso es que muchas veces uno dice, Judas, ¿ese libro sí es de la Biblia o no está en la Biblia? Sí. Entonces uno busca, ay, sí Y es existe. que, y si usted lo pone a buscar, de verdad es que es muy difícil Sí. de encontrar porque es solamente un capítulo. No, y suele suceder, por ejemplo, yo soy de las que me hago esas metas, no, este año voy a leer la Biblia, y uno a veces empieza con toda la emoción, ¿sí? Lo que hablamos en el capítulo anterior, pero cuando empieza después, ay, un día falla, tal cosa, la disciplina, entonces tomé una alternativa, y es que leo es por libros, entonces ya
termino un libro, completé la meta. Empiezo otro libro, completé la meta. Y así de pronto es la manera como a mí me funciona, ¿no? Pero es digamos que un consejito práctico para ustedes. Bueno, y vamos a iniciar con este maravilloso libro. Y lo primero que queremos hablar de esto es que se identifica el autor de este libro a Judas. Pero dicen los expertos que la pronunciación de este nombre, o sea, como se pronuncia este nombre en hebreo y en griego, es Judá. Entonces, me adelanté un poquito con los datos curiosos, pero es interesante también tener eso presente. Entonces, muy probablemente los que conocen el idioma griego y hebreo saben que Judas es Judá. Algo muy interesante y es de polémica para otros tipos de religiones es que Judas o Judá es un medio hermano de Jesús. Ahí donde van a decir, wow, son 4 hermanos, medio hermanos de Jesús, y son Jacobo, José, Simón. Jacobo también en otras versiones es conocido como Santiago. ¿En dónde lo va a encontrar? Para que no empecemos ahí a pelear. En Mateo 13:55 y en Marcos 6:3. Ahí lo podemos buscar. Entonces es uno de los hermanos, medio hermanos de Jesús, que escribió este libro, o que se le acuña pues la autoría del libro. Algo que quería comentar también para tener presente es que Judá es conocido como un maestro viajero y misionero. Es algo muy interesante. Y no sabemos, pues las personas que tienen el pleno conocimiento pues de todo lo que es la teología y el estudio de la palabra de Dios, no se sabe a ciencia cierta a qué comunidad fue escrita este libro, pero dicen que muy probablemente fue a los judíos mesiánicos. Entonces algo ahí para tener presentes para al momento que vayamos a leer esta palabra de Dios. Bueno, yo también quería como traerles también un dato curioso, ¿sí? Este libro pues se relaciona estrechamente con Segunda de Pedro y no sabemos si fue que digamos que se tomó de Segunda de Pedro para poderse escribir o transcribir, o fue al contrario, si Segunda de Pedro pues se basó en Judas para escribir Segunda de Pedro. Entonces, lo único que se sabe o de pronto se tiene claro es que se escribió entre el año 60 y 80 después de Cristo. Es como un dato que reúne las dos fechas de transcripción. Así es, mire, el libro en sí, para resumirlo grandemente, pues la idea es que usted lo estudie, pero lo sepa estudiar bien, porque tiene muchos textos que son, como decirlo, un poquito complicados, ¿sí? Y lo trajimos hoy no porque sea fácil de estudiar, no porque sea cortico y un solo capítulo, sino porque tiene cosas que a nosotros realmente pues, nos interesan mucho, ¿sí? Toca temas como misteriosos, y mucha gente obviamente todo eso como que habla de los ángeles que no guardaron la dignidad, que quedaron encarcelados. Entonces uno dice que, uy, pero ¿a qué se refiere eso? ¿Sí? Habla que también el enemigo, Satanás, peleó con el ángel, con un ángel por el cuerpo de Moisés cuando estuvo muerto. Entonces uno dice, pero ¿y eso qué pasó? O sea, ¿qué pasa aquí? Entonces son temas que de pronto a muchos de nosotros les interesa. No vamos a profundizar hoy, eso sí lo decimos aquí, no vamos a profundizar porque algo que tenemos claro es que no podemos armar una doctrina de un solo pasaje, ¿sí? O sea, podemos saber o entender lo que el texto nos quiere decir según lo que nosotros conocemos o según lo que la palabra de Dios misma interpreta, pero no podemos decir no, es que fue así, es que yo vi que el ángel y Satanás, no, o sea, no, la palabra de Dios no habla mucho sobre eso y pues no tampoco no narra detalles, entonces no podemos meternos tampoco a esos aspectos. Y la otra es que debería usted ir a una iglesia, a un estudio bíblico, preguntarle a un maestro de la palabra y muy seguramente le va a indicar, porque eso se lleva tiempito, entonces en media hora que tenemos aquí no alcanza, ¿sí? Entonces, pero sí, un tema especial que toca es sobre la apostasía, ¿sí? La apostasía, que el peligro de los falsos profetas, de esa cizaña y el trigo que crecen juntos, bueno, allí toca mucho de estos temas. Entonces, pues hoy queríamos traer este
este libro y estos datos curiosos también, ¿como cuáles? Datos curiosos como la destrucción de Sodoma y Gomorra, que también la narra. Pues no sé si digamos que expliquemos aquí medio. ¿Qué sabemos de Sodoma y Gomorra? Sodoma y Gomorra fue donde fue Lot, pues. Exacto, estaba Lot, Estaba que era... Abraham y Lot. Lot era sobrino de Abraham. Exacto. Y que, bueno, ¿qué más sabemos de Sodoma? Que fue... Que había una llanura, que fue, o sea, digamos que Lot escogió la mejor parte, que era hacia la llanura, y hacia allá era donde quedaba Sodoma y Gomorra, que era una, digamos que una tierra fructífera, de buenos campos, pero pues sí, digamos que se veía mucha corrupción. ¿Corrupción en qué sentido? Corrupción en que pues la palabra de Dios nos dice que hacían lo malo, que eran hombres malos. Específicamente, esta corrupción pues se asocia directamente a la parte sexual. Había mucha homosexualidad, mucha perversión sexual, mucha lujuria, mucho sí, violaciones y demás. O sea, eso no es nuevo. Incluso en la palabra de Dios habla acerca de cuando Lot estaba ahí con su familia y llegan los ángeles a visitarlo, pues obviamente le querían prevenir de lo que venía para Sodoma y Gomorra, y esa noche desean quedarse en la casa de Lot, y el pueblo o varios de los hombres del lugar van y le dicen a Lot que saque a estos hombres, que ellos lo querían conocer, pero obviamente lo que querían era hacerles daño, quizás una violación, no especifica claramente la palabra, pero pues por los antecedentes que conocemos, posiblemente lo que querían era abusar de ellos o hacerles alguna transgresión. Y pues en última, pues ya después hablamos más acerca de la historia, cómo sucedió. Ustedes saben que después fue destruida, que con fuego, que vino pues los ángeles a prevenir a Lot, y su familia pues logró salir, excepto la esposa, pero eso es para otro podcast. Sí, es un tema muy interesante, tiene un mensaje también muy bueno, muy bonito. Bueno, no digamos lo bonito en el sentido de que obviamente tiene un final trágico para el pueblo, pero sí nos muestra, aunque ustedes no lo crean, la misericordia de un Dios que dio muchísimas oportunidades, que dice la palabra de Dios que Dios primero consultó con Abraham y empezó a hacerle como un recuento. Y Abraham dijo, no, pero yo no creo que toda una ciudad... Como un negociador, sí, ¿cierto? No, que toda una ciudad no tenga, así sean unos 50 hombres buenos. 50 justos. Y Dios le dijo, no, tienen 50. ¿Cómo es posible que llegaron ni siquiera a 10 en una ciudad que aproximadamente eran de 50,000 personas? Es que yo creo que incluso ni Lot era justo. Exacto, entonces... Algo se le tuvo que haber pegado mientras vivía ahí en este lugar, pero aún así Dios tuvo misericordia. Sí, exacto. Esa es la historia. Los invitamos a leerla también, ¿sí? Esta es una de las historias también que aparece en el libro de Judas. A ver, ¿qué otra historia? Bueno, hay algo interesante, pues ya se había tocado lo que son los ángeles que no guardaron su dignidad. Y sobre ese tema hay algo muy bonito que comentan pues las personas que están que estudian más a profundidad la palabra de Dios, y dice que se asume un conocimiento dentro de este libro de Judas, un conocimiento profundo de la Biblia, de la palabra de Dios, pero también hay otra literatura judía, que era lo que al principio estaba comentando Marley, que hay mucha literatura de lo que se le enseña, pues en su cultura pues tenían lo que son la palabra de Dios, pero también tenían otro tipo de literatura, y lo que hablamos que fue lo del libro de Enoch. Entonces tomaban partes de ahí para poder llenar o complementar un poco más este mensaje que él quería traer ahí en el libro. Bueno, otro dato muy interesante que aparece ahí, que Judas pues habla sobre una supuesta pelea entre Satanás y el ángel, si no estoy mal es el ángel Miguel, ¿sí? ¿Miguel? Sí. Arcángel Miguel, perdón. Ya le bajé Le bajaste el rango. Sí. Y tienen una pelea por el cuerpo de Moisés. Cuando Moisés muere, pues parece que tiene una pelea. Pues no nos dice mucho la palabra, no nos dice mucho, ¿sí? Lo que sí sabemos obviamente
de los ángeles. La palabra de Dios habla de dos ángeles que parece que son destinados para batallas, que son Miguel, Gabriel, que Satanás obviamente fue un ángel de alto rango, un querubín, ¿sí? Y que bueno, que tienen cierto tipo de lucha. Ahora, nos es muy difícil imaginar qué tipo de lucha, ¿sí? Obviamente es una lucha espiritual, pero qué tipo de lucha, el motivo también. Pero alguna vez escuchaba a alguien decir que hubiera pasado si por ejemplo, el cuerpo de Moisés o las cenizas o los huesos de Moisés estuvieran aún presentes, o sea, que lo tuvieran por allá en un museo, que lo estuvieran alguna... ¿Usted se imagina la idolatría tan grande que esto generaría? Porque obviamente Moisés es una figura muy importante para los judíos y en la historia también. Entonces, la idolatría tan tremenda que habría sobre un montón de huesos y cenizas. Entonces, yo creo que, no estoy diciendo que ese sea el motivo, pero bueno, algún motivo espiritual debía tener para estar luchando por eso. Vuelvo y repito, no sabemos qué tipo de lucha es. Dice que fue una lucha espiritual, obviamente, porque sabemos que es entre un ángel de Dios y un ángel caído, que es Satanás. Entonces, eso es lo que podemos decir. Sí podemos decir que hay lucha constante. La palabra de Dios dice que en el mundo espiritual hay luchas constantemente, y podemos decir que entre ángeles, demonios también pueden haber luchas. Parece ser que por influencia de naciones. El Señor nos manda ángeles a que nos rodeen cada día y nos cuiden de todo lo que el enemigo quiere pronto afectarnos. Y dice también la palabra de Dios que muchas veces aún los ángeles de Dios resisten al enemigo. No es el primer pasaje donde habla de una lucha, también habla de una lucha que tuvo el ángel Gabriel con el llamado príncipe de Persia, parece ser que es un alto mando del ejército de Satanás. Y bueno, allí están algunos datos curiosos que queríamos traer. No queremos confundirlo y mucho menos meterle miedo con este libro, pero la idea es que usted obviamente comience estudiando de pronto este libro. Si tiene preguntas, ya lo dijimos, hágalas a la persona correcta, a un maestro de la palabra, no tanto a ChatGPT, porque bueno, él puede dar muchas respuestas así al azar, pero realmente el que tiene la revelación de Dios es el que conoce la palabra y la ha estudiado. Entonces, esos son algunos datos curiosos que teníamos el día de hoy. Bueno, y también queremos tener hoy, hemos traído un sketch. Eso llaman si los músicos tuvieran la personalidad de sus instrumentos. Yo sé que el nombre es muy larguito, pero bueno, no encontré otro nombre. Entonces aquí está el sketch. Soy baterista, me encanta la música, todo volumen y el ruido, sin miedo al bullicio. Hola, yo soy el pianista, me gusta... Sí, bueno, yo soy la cantante, pero tienen que ecualizar bien el sonido para que mi voz se escuche. Muy bien, bueno, este es el sketch. Espero que les haya gustado. Por favor, compartirlo. Compártaselo a los músicos de su congregación. Etiquételos también en nuestros videos de Facebook. Importantísimo. Queremos terminar, obviamente, invitándolos una vez más a estudiar la palabra de Dios. Créanme que allá tienen tesoros escondidos que son muy importantes para nuestra vida, para nuestro crecimiento. Y hoy yo creo que nuestro diario vivir, Dios nos regala versículos, pasajes. Entonces quisiera preguntarles, pasajes que en esta semana a ustedes los hayan marcado o que Dios les haya hablado a través de algún tipo de pasaje.
Yo tengo uno bonito que está en Lucas capítulo 12 versículo 15 y dice, luego miró Jesús a los que estaban allí y les dijo, no vivan siempre con el deseo de tener más y más. Y esta es la parte matadora, final. No por ser dueños de muchas cosas se vive una vida larga y feliz. Uy. Está Digo, bueno. que le digan eso a un contador, revisor fiscal, financiero. Y a muchos más, porque es que estamos en el afán de ahorita de conseguir y buscar Sí. y querer y todo. Y tome, ahí está, para que Pero yo aprenda. creo que el Señor sabe en qué momento decirle a uno. Exactamente. Bueno, el Señor me ha regalado esta semana, en estos días, varios versículos, pero uno de los que más me confrontó y que más me gustó fue Salmo 119, 73, en la que me recuerda que fui creada por Él. O sea, dice, tus manos me hicieron y me formaron, hazme entender y aprender tus mandamientos. Entonces, eso me hizo ser consciente de que estoy en manos de Él y que Él es el que me da la sabiduría para tomar las decisiones día a día, porque Él fue el que me formó. Bueno, muy bonito. Yo me quedo con uno que compartí en la iglesia el domingo en el mensaje que compartimos. Está en Gálatas 6:9, dice, no nos cansemos pues de hacer el bien porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Entonces Amén. habla de la constancia, de que en algún momento nosotros podemos sentirnos también cansados. Y dice, ¿cansados de qué? De hacer el bien. Muchas veces como que no nos sentimos recompensados o valorados, o que la gente nos dice, bueno, bien, buen trabajo, pero la palabra de Dios es clara y dice, no nos cansemos de hacerlo, ¿sí? Que en algún momento traeremos cosecha o segaremos lo que hemos sembrado. Entonces, allí está. Algunos pasajes para su vida. Ojalá usted tenga el hábito de estudiar la palabra de Dios. Aquí damos una idea del libro de Santiago, el propósito, quién lo escribió, algunos temas interesantes allí, que espero que no los confundan, sino al contrario los motiven a ahondar un poco. Y he traído estos textos un poquito curiosos, porque yo creo que eso genera más, ¿cómo decirlo?, más preguntas, más curiosidad, y nos hace ahondar un poquito más en la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo así que el ángel? ¿Cómo así que Sodoma? ¿Qué pasó con Sodoma y Gomorra? Y todas estas historias nos tienen un principio y nos enseñan pues algo que Dios tiene allá para nosotros. Ajá. Entonces queríamos dejarlos con esto. Esperamos que les haya gustado este programa. Esperamos que puedan compartirlo con sus amigos. En todas nuestras redes sociales tenemos Instagram, Facebook, Twitter, TikTok. Importante, suscríbanse ¿Cuál más? a YouTube. YouTube. Dale me gusta. La campanita, dice mi hija. Suscríbanse. La campanita. Suscríbanse a YouTube, por favor. Importante que podamos crecer y en esta red. Y bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos en el próximo Programa de esto que se llama Influencia. Dios. Dios. Chao. Una vueltita. No puedo.